Licenciada Flavia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Nancy de la Barra de Nuevo León. ¿Cómo está? Muy bien, Nancy, un gusto saludarte y conocerte. Igualmente. Me da muchísimo gusto, licenciada. No sé si va a exponer, ¿va a Sí. tener presentación? Sí, si usted pudiera ayudarme dándome controles para compartir. Y otra cosa que aprendí ayer, que usted pudiera por el chat confirmarme, porque ayer hablé durante 40 minutos y nadie me dijo que no se estaba viendo mi pantalla. No, sí se está viendo ahorita su pantalla. Entonces yo hablaba y hablaba y hablaba y en esta gráfica y tal. y cuando terminé dijeron, ay, qué interesante, pero no vimos nada de lo que dijiste. Y yo, qué bien. Ay,
Dios. Lo bueno es que nos conectamos un poquito antes para poder hacer pruebas, Exacto, licenciada, para eso lo ¿verdad? hacemos. Está perfecto, claro que sí. Déjeme veo porque la verdad es que siempre usamos Webex y ya le sé. Entonces, como que Es muy fácil, te paras en mi nombre y me pones como coanfitrión. anfitrión tenía, dije, no sé si es hospedador o así. No, A ver, ya. hospedador eres tú, Ah, ok, pero perfectísimo. sí Ya le puse coanfitrión. Ujú. sabes que ya estás grabando, ¿no? Sí, ya se está grabando. Ujú, es correcto. No estás transmitiendo todavía, ¿no? No. Hay gente en sala de espera, pero nada más estamos usted y yo por lo pronto. Muy bien. No, digo porque es, por si hago el payaso, saber que estoy haciendo No. el payaso. Ah, Dame un como quiera lo editan. Si se va a subir al YouTube, editan el video, sin problema. Muy bien. Es que estoy cerrando archivos para abrir Ajá. el archivo nuestro, Ah, ¿sí? ok, Aquí perfectísimo. es este, Ujú. entonces está perfecto, debería poder verse perfecto. Voy a hacer así, voy a abrir. Tú me dices, por favor, Nancy, Claro. si lo, Sí, sí se ve bien. ¿sí? ¿Lo ves? Ujú, Lo voy a claro. poner en completo. Ujú, Ahí está. exactamente. Ahí se ve muy bien, licenciada. Estupendo. Mira, me acabo Ajá. de dar cuenta que hay un error ahí. Vamos a corregirlo un segundo. Ahí está. Es con mi ORCID. Ahí está. A ver, ahorita debería verse Ujú, bien. Ahora sí. Perfecto. Listo. Ya estamos. ¿Quieres que voy perfectísimo. a quitar mi pantalla, no? ¿Mejor? Como usted guste, licenciada. Sí. Solo te voy a pedir que, llegado el caso, Nancy, Ujú, ahí deje de compartir, ¿no? Ahí está. Que por favor, si vos ves que yo no estoy, yo estoy, y así como vemos en esta gráfica, vos no ves la gráfica, me pones un chat ujú. Ok, diciendo, perfecto. oye Flavia, que no se ve la gráfica, que no me pasé la de ayer. Ah, ok, perfectísimo, licenciada. Muy bien. Hola chicas, Hola, ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Marcelo? bien, ¿y ustedes? Sí, Muy también bien. gracias a Dios. A ver, espérame, déjame quitar esto, espérame. Nancy, tú sabes, bueno, Dígame. Marcelo seguramente va a saber, ¿alguien va a leer mi currículum? No es necesario, o sea, con los dos primeros párrafos está más que bien. Si es que alguien lo va a leer, yo no necesito que lo lean. ¿El qué, Flavia? Perdóname, no te escuché. Que si alguien tenía pensado leer mi currículum de mi semblanza, que con los dos primeros párrafos sobran. Ah, Yo, perfecto, déjame. yo no necesito que lo lean, ¿eh? Pero si a alguien le hace mucha ilusión, está muy bien, pero que no pase, me pase hoy a la mañana que lo leyeron completo y me ponen, no me A ver, perfecto, déjame, porque sí bajé uno que está un poco largo y vi otro que está un poco más corto, pero déjame encontrarlo. yo no te lo había pasado, ¿eh? Yo te lo había pasado por tu correo. Según yo, ay, no me acuerdo, pero ahorita lo encuentro, porque ahorita lo vi. Solo los dos primeros párrafos. El Ya tema es está. que esté actualizado, porque hay veces que no está actualizado. Mira, voy a leer doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, máster en estudios latinoamericanos, profesora de posgrado tal, coordinadora del Observatorio de Reformas tal, Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Organización de Estados Americanos. Y antes de empezar, Flavia, te voy a preguntar que nos digas sobre tu trabajo en el instituto y que nos cuentes, por favor, sobre la red de politólogas. Ya luego te arrancas con la presentación, pero para que nos digas sobre tu trabajo en el instituto, la red, dónde te encontramos en Twitter, etcétera, Ok, etcétera. ¿Te parece? sí, está perfecto, sin problema. Y agradecerte en persona sobre que hayas aceptado la invitación. En serio que me Sí, en alegra. la mañana tenía dudas de haber aceptado. No. De eso al rato lo hablamos. Es que Sí, me sentí muy violentada, la verdad. tengo problemas, o sea, hubo un problema de comunicación. Realmente no estoy No, contrariando el fondo. no es el primero que pones y me he contenido de hacerte un comentario, pero hoy a la ¡Holos! mañana, No. yo porque soy una profesional, entonces había aceptado una invitación y yo no, pero estaba a punto de decirte, ¿sabes qué? No, pero es que, La doctora tiene COVID, no puede conectarse. no, chécate, Flavia, es que yo creo que es más poderoso discursivamente decir ni un violador debe ser gobernador
que decir rompa el pacto. El problema es los que no entienden que no entienden. Yo creo que en este momento sería bueno parar, respirar y decir, si gente que me quiere bien me está diciendo, ¿por qué me lo están diciendo? Puede que tengas razón, puede que hace falta... Contestar. Ya te vi que además venga, que te venga. Y no te mandé los trolls. Mira que me controlé, porque si puedo hacer una acción y ponerte a todas las mujeres ahí en pin. Entonces yo dije, respirá, Flavia, yo tenía otras cosas que hacer ya a la mañana. Pero es que no estoy en contra del fondo, es que eso existe. Por ejemplo, al viejo de López Obrador. Lo peor es no entender que uno no entiende. Por ejemplo. Vos respirá y pregunta, ¿qué puedo leer para entender mejor lo que ustedes están diciendo? Eso Ok, te lo compro, totalmente, te lo compro. Y no pretendo contraargumentar. Pero, por ejemplo, estaba viendo la parte donde López Obrador, que me choca. O sea, bueno, X. Pero, ¿qué es lo que hizo López Obrador en su mañanera? En 2 minutos 20 segundos, que le quitó la carga conceptual al concepto de rompe el pacto. Y te voy a decir cómo. O sea, se hace tonto y dice, ¿qué es eso? Yo no me enteré de eso. Y empieza hablando el canijo. ¿Cómo dice? Que hablen bien. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué es eso? Y ahí está diciendo, o sea, le quita la carga. Yo lo entiendo. O sea, yo sí comprendo lo del pacto. Yo estoy en contra, o sea, estoy en contra del pacto. Pero la cosa es que discursivamente, comunicativamente, creo que o sea, se puede desvirtuar. Tiene más intensidad y potencia decir, el puerco de Macedonio, ese violador, no va a ser gobernador, no debe de serlo. Son 200 años de una categoría, que es el patriarcado. Nuestras maestras lucharon durante 200 años. Si ese señor no sabe lo que es eso, a mí me da igual, porque ese señor con 2 minutos en la mañana lo único que demostró que es un ignorante. Punto. Cualquiera que diga, ¿qué es eso del pacto? Y no lo entiende en un contexto donde 10 mujeres son asesinadas por día, pues tenemos un problema. Claro, sí, totalmente. Entonces, el primer problema es salirnos de nuestra posición y decir, ¿por qué están diciendo eso? Si yo no lo sé, si yo no sé qué es. ¿Qué tal si estudio un poco? ¿Qué tal si leo? ¿Qué tal si le pregunto a Flavia, oye Flavia, ¿tú qué me puedes explicar bien? Porque yo no estoy en él. Lo de hoy a la mañana a mí me violentó. Dije, ostras, ese no es mi amigo. O sea, ese señor, ¿quién es? Porque nos están matando. A ustedes no los están matando, nos están matando a nosotras. Las que no podemos salir a la calle tranquilas somos nosotras. Las que tenemos que tener cuidado del pelo que tenemos porque me miran como si yo fuera un objeto que me quieren agarrar cada vez que salgo a la calle, soy yo. Cuando vengas y camines conmigo por la Ciudad de México y veas lo que yo vivo, entonces ahí opinas. Pero mientras tanto, hay que ser más respetuoso con la causa. Sí, eso sí. No, eso de acuerdo totalmente. Hola, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Juan? Bien, mucho gusto aquí. Qué linda imagen detrás suyo. Me encanta. Estamos en Monterrey. Yo sé. La Sierra de Chipinque. Exacto. Qué bonita esa imagen detrás suyo. Y no es fondo, ¿verdad? Virtual, es de veras. Sí, igual ya se nota, ¿vio? Los que usan ese fondo, sí se nota, porque está como uno como... Bien recargado, así bien. Sí. Sí, yo como que digo, no, eso a mí no me gusta, porque a nosotros nos dijeron en un momento de poner, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su casa, y dijimos, ¿por qué no ponemos el fondo del instituto, no? Pero quedábamos todos como así, yo dije, no, no. ¿Y ahorita todo es a distancia, Flavia, la actividad del instituto, o están yendo presencial? Yo llevo 1 año sin salir de mi casa. Y bien aburrido todo, ¿no? Bueno, es que estar en la UNAM hay que vivirla, es bien bonito caminar en el campus, bueno, salir a la calle es muy bonito, pero digamos en estos momentos, ahora yo creo que hay una suerte de relajación mental, que no sé a dónde nos va a llevar, porque estamos muy cansados, ¿no?
Sí. Estamos muy cansados. Los que hicimos la pandemia bien, que no todo el mundo lo hizo bien, los que realmente estuvimos encerrados, estábamos muy cansados y de alguna manera como medios cabreados con los que no lo hicieron bien, porque, hombre, ya quédense en su casa, porque así podemos salir todos, ¿no? Claro. Y vives por el sur, ¿no? Por lo que he visto que pones en Twitter. ¿Vives Sí, por esa área? sí, Ay, qué bonito. Yo cuando estaba allá me gustaba caminar por la calle Francisco Sosa, que creo que es la más bella de todo el DF. Es esa, bellísima esa calle. esa La, calle es bellísima, bellísima. donde vivía Reyes Heroles, papá, ¿cómo se llamaba? Jesús Reyes Heroles, que Sí, luego antes fue la casa de Octavio Paz. sí, muy No, es bonito. bellísimo, es otra cosa. Ese barrio bueno, yo siempre digo que tengo el honor, bueno, el privilegio de vivir en el lugar donde yo me iría de vacaciones. Y de hecho, ahí por atrás de la iglesia hay un barrio, La Conchita o cómo se llama, que yo hace muchos años llegué porque estaba perdido yo en el carro. Estaba bien perdido. Yo trabajaba en Coyoacán y de repente llegué ahí y dije, Madre Santa, ¿dónde estoy? De lo bonito. O Sí, sea, muy muy, muy bonito, bonito. muy bonito. Ahí llegó don Armando y don Manuel. Un gusto saludarles. Hola, licenciado Armando. Armando Robles. Hola, Manuel. Armando es nuestro tesorero y Manuel Ah, se nos acompaña siempre, está en Sinaloa. Muy Manu, agradecido. Entonces aquí también vamos a nivel nacional. un gusto saludarles a ambos. Siempre bienvenido, Manuel. Y Armando, nuestro tesorero, aquí que es muy duro con los centavos. ¿Estás? Qué bien. Pues un gusto y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar esta tarde. Bienvenida, la verdad es un privilegio tenerla por aquí. Estos temas nos apasionan y qué bueno que hemos sido un foro muy abierto aquí en Nuevo León y hemos tratado de ampliarlo lo más que podemos en temas de inclusión, de equidad, de igualdad, darle mucha oportunidad a las mujeres. Fíjate que hoy yo te lo vamos a comentar, pero hoy con usted, contigo empieza este evento, mañana, jueves y el viernes, y el lunes tenemos eventos dedicados como expositoras mujeres, pensando en una manera de un reconocimiento al Día Internacional del Lunes. De los derechos, sí, claro. Yo igual preferí, como le dije a Marcelo, no hablar de temas vinculados a los derechos de las mujeres, porque en un espacio tan masculino como el de ustedes, a mí me gusta hablar de los temas que les interesan a ustedes. Entonces, como mujer, me meto en sus temas. Ustedes está abierto aquí para cualquier otro tema cuando quieras. No, muchísimas gracias. No, yo creo que mi tarea es precisamente... No, yo sé que no es una idea que comparte todas mis colegas, pero yo creo que hay que generar puentes de diálogo, ¿no? Y yo soy una politóloga, ¿no? Entonces, bueno, politóloga y periodista, pero llevo 20 años trabajando en esto, ¿no? Entonces, Claro. ¿En México cuánto tiempo tienes, doctor? voy a cumplir 6 años. 6 años. Pero Pues yo sí. estoy relacionada con México desde el 2000, o sea, sí activamente desde el 2004. Lo que pasa es que yo dirigía un centro de investigación en Europa, ¿no? Yo dirigía uno de los principales institutos de investigación de estudios latinoamericanos en una universidad europea. Wow, padrísimo. Y desde allá iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y llegó un momento que vivía más acá que allá. Entonces dije, yo creo que llegó el momento de aceptar que tengo que irme a México. Y la verdad que muy feliz, muy agradecida, muy bendecida por este país. Qué bueno, qué bueno. En la Ciudad de México. Felicidades. No, gracias a ustedes por aceptarme. Impresionante la Ciudad de México en todos los sentidos. Sí, la ciudad es un lujo. Yo siempre, por favor, admiten a Cristina. Sí, Juan, yo los admito. Bueno, me están saliendo, yo les voy picando en aceptar. Flavia, ¿te parece bien que empecemos más o menos en 5 minutos para...? Cuando ustedes digan, por supuesto. Perfecto. ¿Y lo vas a transmitir en redes? No, solo la gente que está aquí. Tengo entendido que solo la gente que está aquí, pero se graba y se sube a YouTube. Eso, perfecto. No, era para estar atenta, sino para movértelo en redes. Perfecto, sí, todo se graba. Perfecto. Y en el instituto, Flavia, sigue el doctor Sergio García Ramírez. Es un fregonazo. Qué o sea, brillante, ¿no? Qué señor, qué impresionante. Sí, No sé si vieron la última columna que publicó en el Universal,
yo la leí y dije, no estoy entendiendo lo que está diciendo, porque era todo como en doble sentido. Sí, es lo que tiene él. O sea, tiene como una forma de escribir como la tenía un periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, Ajá. que tiene como unas cargas conceptuales en cada palabra muy, muy intensas. O sea, sabe escribir, es un hombre muy brillante. Y yo lo conocí en México porque yo trabajaba en el Tribunal Agrario y él fue el fundador del Tribunal Agrario y ha estado en todo, el doctor García Ramírez. Y ahí tengo mi foto con él. Marcelo, Está muy bien. cámara, no sé, tienes controlada a Cristina Vizcaíno, por ejemplo. Tengo, ¿qué, perdón, licenciado? A Cristina Vizcaíno la puedes habilitar para que tenga micrófono. Ay, yo Cristina yo no soy. ya está dentro, Cristina, ¿eh? A ver, ya está dentro. Sí. Sí, pero hay que Solicitar. habilitar el micrófono de ella. Ya es confitriona, Cristina, así que ya podría ella darle. Ya está. Sí. ¿Listo? Sí, ha sido consejera en la Barra Nacional. Perfecto. Listo. Cristina, buenas tardes. Por favor, da señales para ver si estás conectada y que todo esté en orden. Sí, todo en orden. Perfecto. Muy bien, bienvenida, Y Cristina. ya contestó. No, padrísimo, Flavia, que estás en México y el instituto es otra cosa. Es otra cosa. Sí, muy contenta. Tú eres de Argentina, ¿no? Yo nací en Argentina y muy pequeña me fui a vivir me fui a estudiar a Salamanca, en España. Muy bien. Y ahí estudié y me formé y bueno, llegué ahí de estudiante y terminé dirigiendo el instituto de la Universidad de Salamanca y ya después de 18 años decidí renunciar a todo y venirme a México. Padrísimo. Qué Muy bien. padre. Muy bien. Y a Monterrey ya no has venido desde aquella vez. Sí, Sí, voy bueno, ahora estos 2 años, este año no porque estoy en pandemia, pero sí. tengo muy buenos amigos en Monterrey, me gusta mucho Monterrey, sí. Tengo muy buena, gente muy querida, gente que se formó conmigo en Salamanca, gente muy querida, sobre todo en el OPLE, ¿no? En Sí. el OPLE de Nuevo León. Sí. Qué padre. De Salamanca, ¿quiénes se formaron en Salamanca de la Universidad de Nuevo León? Hay varios. Sí, está Pedro. Pedro Torres, ¿cómo no? Pedro ¿Sí? Torres Estrada, que es Pero maestro del TEC. ellos eran de derecho. Sí, Pedro Torres, Gastón Enríquez. Exacto, Nos, Pedro y nos, no sé si también un doctor, el doctor que es venezolano, sí, claro. Michael Núñez. Michael, buen amigo mío. Sí, él estudió Es, conmigo. Sí. ¿quién es más? Varios más muy buenos, o sea, académicos buenos. Sí, la verdad que todo un grupo, éramos una banda muy grande. Ellos estaban en constitucional y yo estaba en políticas, ¿no? Sí, padrísimo, qué padre. Sí. Ya no me acuerdo quiénes más estuvieron en Salamanca, pero sí fue una camada buena. Ujú. Ellos eran discípulos de la doctora Figueruelo. ¿De la doctora qué, perdón? Figueruelo se llamaba ella de apellido. Se llama. Sí, Una catedrática de allá muy importante. No, una formación muy buena se trajeron ellos para México. qué padre, qué padre. Sí, a mí me hubiera gustado hacer algún estudio en otro lado. Creo que algún día lo voy a hacer, algún día. Sí, claro, siempre hay que hacer. Esperemos. Claro que sí. Bueno, colegas, a la hora que ustedes digan, Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados barristas, amigos, gente del foro en general. Aquí al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Estamos con sede aquí nosotros en Monterrey, Nuevo León. Y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Flavia Fredenberg, que viene del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Enseguida Marcelo González, nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético, muy entusiasta y proactivo organizador de eventos, va a moderar el evento y va a presentar a la doctora. Yo solamente les quiero dar la bienvenida, agradecerles que nos sigan acompañando a todos estos eventos que hemos estado difundiendo. Ya andamos ya arriba de los 100 eventos, la verdad, y arriba de los 6,000 asistentes, la verdad, ha sido
muy satisfactorio el tener de compañeros y de compañeros a todos ustedes. Y recordarles, por favor, que sigan atentos a nuestra oferta de actualización, de educación continua. Pronto vamos a empezar con nuestros diplomados, por ahí ya vienen. Estamos ya preparando un par. Por ahí viene un derecho energético que va a estar ofreciendo Marcelo. Hay otro derecho inmobiliario que pronto vamos a ofrecer. Y en fin, temas de interés general. Pedirles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos nuestro correo electrónico, por supuesto, Instagram, y tenemos nuestro canal de YouTube, donde todos estos eventos, o la gran mayoría de ellos, se graban y se suben para que luego los puedan volver a ver, compartir, consultar. Hay material muy interesante y está de libre acceso. Simplemente es buscarnos ahí, capítulo Nuevo León /Mexicana, Colegio de Abogados, y ahí créanme que hay muy buena oferta. Sin más, los dejo en compañía de Marcelo. Hoy también está aquí con nosotros Armando Robles, nuestro tesorero. Yo soy su servidor Juan Isidoro Luna. Y a sus órdenes, ojalá, seguramente va a ser muy, muy interesante lo que nos va a comentar la doctora. Adelante, por favor, Marcelo. Gracias, licenciado. Bueno, rápidamente, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibir a mi amiga, la doctora Flavia Freidenberg, una gran académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Bienvenida, Flavia, y hoy nos va a hablar sobre el tema de su charla. Se llama ¿Cuánto ha afectado la pandemia a la democracia, elecciones, ciudadanía y reputación pública? Pero antes que todo, Flavia, quisiera que por favor nos cuentes sobre tu trabajo en el instituto y sobre la organización Red de Politólogas. Por favor, cuéntanos. Y ahorita también nos dices cómo te encontramos en Twitter, porque estás muy activa en Twitter y subes contenido súper interesante. Adelante, Flavia. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Para mí es un honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Me siento muy honrada de la oportunidad de conocerles y de compartir y de dialogar, de tener además un diálogo interdisciplinar sobre problemas que nos afectan a todos, que tienen que ver con la democracia, el sistema político y la manera que determinadas decisiones afectan el bienestar público. Yo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hago algunas cosas, bastantes, y algunas vinculadas al Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, un observatorio que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene la Secretaría Técnica. Yo estoy a cargo de esa Secretaría Técnica. Es una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos y del propio Instituto de la UNAM, donde estamos monitoreando elecciones, estamos monitoreando las reformas electorales que se hacen, los efectos de esas reformas, el origen de las reformas, cómo se originan esas reformas y demás. En estos momentos estoy coordinando varios equipos de investigación vinculados al observatorio y también acabo de ser beneficiaria con mi equipo de investigación de un concurso de proyectos vinculados a la representación política en las entidades federativas en México, así que ando buscando diputados y diputadas que llenen una encuesta y poder evaluar la manera en que se ejerce política en las entidades federativas. Es un proyecto CONACYT y Mujeres, y identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son los patrones de competencia, identificar los elementos que dificultan o no la política en función del género. Y la Red de Politólogas es una iniciativa que tuve en el año 2016, a un año de estar aquí en México. Es una red que hoy tiene 638 colegas de 26 países del mundo. Es una red colaborativa, ciudadana, es una red que busca identificar y visibilizar las brechas de género dentro de mi disciplina, que es la ciencia política, pero que también busca ampliar la discusión pública sobre la manera en que nos relacionamos, la manera en que construimos la democracia, la manera en que todavía persisten estereotipos y muchas visiones que reproducen maneras de entender las cosas que hacen que la democracia no sea igualitaria. Y mi Twitter es Flavia Frey,
así que fácil y me dará muchísimo gusto interactuar con aquellos y aquellas que lo consideren oportuno a través de las redes. Perfecto, Flavia, muchas gracias y adelante. Vas a compartirnos una presentación, ¿verdad? Voy a compartir una presentación. Yo hablaba con Marcelo. ¿Sí se puede ver? ¿Me puedes confirmar? Sí, te confirmo. Adelante, Flavia. Y me vas a confirmar más o menos de vez en cuando que la ves, porque ayer hablé durante 1 hora en una conferencia y cuando terminé me dijeron, qué interesante, porque nunca vimos la presentación. Y yo, Perfecto, no te preocupes, yo te voy diciendo. Y me desconecto para dejarte todo el campo a ti. sí, te puedes quedar, ¿eh? Así no me siento tan sola. Puedes quedarte ahí sin problema. Yo le comentaba a Marcelo cuando tuvo la idea, ¿no? de gestionar esta invitación, de que yo prefería presentarles avances de una investigación que estoy desarrollando, una de las investigaciones que estoy desarrollando, que tienen que ver más bien con pensar la democracia y pensar el modo en que esta crisis sanitaria global afectó a la democracia en América Latina. Cuando nos encerraron en marzo del año pasado, yo estaba desarrollando una investigación con un colega que se llama Camilo Saavedra, el doctor Camilo Saavedra, que es también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y nosotros estábamos evaluando los 40 años de la democracia en América Latina. Y yo tenía previsto viajar a Brasil en agosto del 2020, cosa que no pasó obviamente, a dar la conferencia magistral del Congreso Brasileño de Ciencia Política, un congreso muy interesante. Entonces en marzo estábamos trabajando con mi equipo de investigación, preparando los análisis para tener una evaluación, porque en el 2000 se cumplían 40 años de que vinimos de las transiciones. Yo sé que esto para México quizás es un poco lejano, porque México no vivió las transiciones a la democracia como la vivieron el resto de los países de la región, pero a mí me parecía una pregunta súper interesante. Después de 40 años, ¿qué pasó? ¿No? Y revisando la literatura, en ese momento encontramos como que había dos grandes enfoques. Quienes veían todo mal y quienes veían todo maravilloso. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tirarnos piedras hasta a nuestro tejado y vamos a evaluar en qué medida esto es tan así, ¿sí? Cuánto de avances ha habido en la democracia en la región y cuánto de dificultades, de debilidades, de problemas encontramos. Analizamos ese contexto, les voy a presentar alguna data. 2021 es un año muy interesante porque es un año de maratón electoral, ¿no? Cada 4 o 5 años tenemos maratones electorales, pero el tema es que, como ustedes saben, nos agarró la pandemia en el medio de la evaluación de la democracia y de nuestras vidas, y como decía una colega mía, la pandemia nos atravesó. Y nos atravesó en múltiples dimensiones y desnudó déficits importantes de las instituciones democráticas, de nuestros propios egos y de las élites políticas que tenemos en América Latina. Y cuando digo América Latina, yo lamento decirle a los mexicanos y más a los del norte esto que voy a decir: México también es América Latina, ¿va? Yo sé que se sienten más otra cosa, pero son América Latina. Entonces mi investigación, que empezó siendo una evaluación de los 40 años de la democracia en la región, que me parecía sumamente importante, que salieron dos productos muy interesantes de esa primera etapa de la investigación, se tuvo que ir entroncando de valor. Bueno, ¿y qué pasa después de que nos toca esta pandemia? ¿Qué le pasa en el 2021 a la democracia? ¿Y qué le pasa, de alguna manera, a las élites políticas y sobre todo a aquellos que tienen que organizar elecciones y sobre todo a aquellos que tienen que vivir la democracia? ¿Qué aprendizajes podemos tomar de cómo se gestionó esta pandemia para evitar algunas cosas que nos han pasado en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, que me parece denostable, como son los escándalos de corrupción en torno a los vacunatorios VIP? No sé si lo siguen esta parte, ¿no? Países que tienen problemas para conseguir vacunas, y una vez que tienen vacunas hay como una suerte de élites de privilegio que se aprovechan
de unas redes de contacto que no hacen recibo a lo que sería un sistema democrático ético, ¿no? Entonces esa es mi hoja de ruta, contarles cómo estaba la democracia en América Latina antes de la pandemia, contarles qué le hace la pandemia a la región y contarles algunas áreas de oportunidad. Bueno, yo siempre me gusta ver las cosas como para poder mejorar, qué podemos aprender de esta crisis y de qué manera interdisciplinariamente, intergeneracionalmente, interseccionalmente, podemos transformar la democracia que tenemos. Entonces el contexto es que, bueno, América Latina vivía en 40 años de democracia, entendiendo la democracia como un procedimiento que de alguna manera permite generar certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Un sistema político democrático es aquel que permite que cualquiera pueda ganar las elecciones, que cualquiera pueda competir, que cualquiera pueda ganar, en el entendido de que todas y todos tienen una idea clara de cuáles son las reglas de juego. Un sistema político no sería democrático cuando se cambian constantemente las reglas de juego y no hay certeza sobre cómo puedo competir o quiénes pueden competir. Esta es una definición que lamentablemente no creé yo, me hubiera encantado porque así sería muy famosa. La hizo un colega que es muy inteligente, brillante, el profesor Adam Przeworski, que está en Estados Unidos, es de origen polaco, y yo creo que esta definición resume bastante bien lo que yo les quiero mostrar. Si ustedes evalúan los índices de 8 índices, por elegir unos que tienen larga data, cuando digo larga data estoy hablando de 200 años, lo que ustedes van a encontrar es que los últimos 40 años han sido los momentos de mayor estabilidad política de la región. Nunca antes tantos países de América Latina habían vivido en democracia como en los últimos 40 años. Es verdad que en estos 40 años la pauta ha sido celebrar elecciones. Claro, unos países antes, unos países después. Es verdad que durante estos 40 años se han garantizado cierto nivel de libertades, de derechos políticos y de garantías constitucionales. Es verdad. También es verdad que ha habido altibajos, ha habido países que han tenido golpes de Estado, o sea, hay países que han tenido invasiones, ha habido de todo, pero en términos comparados, nunca antes, y los 8 índices que yo aquí les muestro, el de Freedom House, el de Boix et al, que lo pueden encontrar en la Dataverse de Harvard, de la Universidad de Harvard, el índice de Polity, o posiblemente uno de los mejores esfuerzos académicos que se ha hecho en los últimos años, que yo les recomiendo que revisen, que es el de variedades de la democracia, el que se llama BIDEM. Lo que mejor puede decir esta evaluación de estas 8 mediciones es que en los 200 años de vida política de nuestros países, lo que ustedes van a encontrar es que ese es el periodo donde se han protegido más los derechos en comparación a lo que había antes. Y ustedes me dirán, doctora, pero en los últimos años ha habido problemas de cumplimiento de derechos, imagínense cómo eran antes entonces, ¿no? Esta idea de extensión de la democracia no es solo para América Latina. Las gráficas que yo les mostré recién mostraban unas líneas punteadas y otras líneas gruesas. Las líneas gruesas eran las que representaban a América Latina, pero las líneas punteadas representaban a todo el mundo. Cuando uno hace una evaluación de los 196 países que son miembros de Naciones Unidas, lo que ustedes encuentran es que si en 2008 había 90 democracias, en el 2018, 10 años después, había 97 democracias. Eso quiere decir que el 57% de la población mundial vive hoy en democracia. Es el momento a nivel mundial también de mayor
predominancia del sistema democrático. Es verdad que estas afirmaciones que estoy haciendo tienen que ver con un modelo de democracia. Y aquí les resumí tres aproximaciones distintas, conceptuales, ¿no? Como ustedes bien saben, ustedes son juristas, la manera desde donde se paran a observar las cosas definen sus posiciones, ¿no? No es cierto que uno es una zeta, ¿no? Como Siddhartha, no, eso solo en las novelas, ¿no? Uno tiene valores, prejuicios, ideas, preconcepciones. Bueno, cuando uno evalúa la democracia, importa mucho el modelo de democracia que estás observando. Yo soy consciente que lo que acabo de decir hasta este momento está vinculado a una concepción procedimental o pluralista de la democracia, ¿no? Autores como Schumpeter, como Dahl, autores como Lipset, son autores que nos van a dar una visión procedimental de la democracia. Y no quiero ser deshonesta con ustedes. Cuando yo evalúo y digo, son los 40 años de mayor democracia, le tengo que poner un apellido, y es de democracia procedimental. ¿Sí? Ahora, ¿hay otras maneras de ver la democracia? Sí. Por ejemplo, si ustedes ven a la democracia como un conjunto de valores, esta idea de no puede haber democracia sin demócratas, necesitamos personas comprometidas, tolerantes, que son capaces de tener empatía, que tienen capacidad de ponerse en el lugar del otro, que frente a un pensamiento distinto al mío, intentan comprender qué es lo que está diciendo o señalando el otro o la otra, y no reaccionar, ¿no? Así a bote pronto, lo primero que se me ocurra. El conjunto de valores, de ideas, de prejuicios, de preceptos que uno tenga, claro que va a construir, sobre todo aquellos que están relacionados con cómo funciona el sistema político, tienen que ver con la idea de cultura política. Entonces es verdad que nosotros en América Latina hemos avanzado, y en México hemos avanzado en términos de las elecciones, pero si miramos la otra dimensión, la de los valores, la de la tolerancia, la del respeto al pensamiento distinto, la idea de construir comunidad y de generar puentes entre posiciones diversas, ahí quizás no soy tan optimista. Y hay otra dimensión, es una dimensión también muy importante. Hay un grupo de autores muy importante y de autoras muy importantes que trabaja sobre, miren, la democracia no es solo acceder, no es solo cómo uno accede al poder, tiene que ver cómo uno ejerce el poder. Y hay unos autores muy interesantes que me encantaría que ustedes en algún momento se acercaran a ellos, autores como Guillermo O'Donnell, por ejemplo, que ha sido muy importante en la reflexión sobre América Latina, Sebastián Mazuca, el propio Adam Przeworski, que tiene un libro hermoso de reciente publicación que se llama ¿Por qué es importante hacer elecciones? Me parece clave, ¿no?, entrar en esa discusión. Porque parece que hay gente que todavía tiene dudas de por qué es importante hacer elecciones, entonces por ahí hay que explicarles, pero que conciben la idea de aguas, ¿no? Primero, una cosa es cómo accedes al poder y luego cómo ejerces el poder. Puedes acceder democráticamente y en el poder transformar tu manera de ejercer el poder autoritariamente o autocráticamente. Entonces lo que estos autores dicen, hay que evaluar el ejercicio del poder, hay que evaluar cómo se toman las decisiones, hay que evaluar a quiénes se privilegian con esas decisiones, hay que evaluar qué políticas públicas impulsas, con quién conversas con esas decisiones, a quién representas con esas decisiones. Hay que evaluar los efectos de esas políticas públicas. Entonces, cuando miro esta tercera parte, yo que me dediqué hace muchos años a estudiar mucho el populismo y los efectos sobre la democracia, y veo algunas reacciones, digamos, en los últimos años, y veo la crisis de representación política y cómo las viejas élites no llegan a conectar
con el electorado y acceden al poder outsiders, o líderes que han estado en la política durante muchos años, pero que vienen desde la periferia a ocupar el centro, que el centro está vacío, y que una vez que están en el poder creen, porque ganaron con una mayoría importante democráticamente, se olvidan de la república. Entonces ahí tengo como una evaluación como, digamos, también pesimista respecto a la democracia. Les decía que hemos tenido 4 décadas de regularidad electoral, cada año hemos celebrado elecciones, eso es algo importantísimo, eso es algo buenísimo. Yo soy fan de las elecciones, cada vez que hay elecciones es una fiesta, no me importa el país, si es presidencial, si es local, lo que sea, me parece que es importantísimo y la tenemos que seguir manteniendo, por supuesto. Hemos incrementado el nivel de competitividad y fragmentación electoral. Si ustedes quieren profundizar en alguno de estos aspectos, todo esto está escrito y publicado, y encantada, luego les paso el link o les muestro cómo llegar a estos materiales. Esto es conocimiento generado en el marco del trabajo público que yo hago como funcionaria pública, y entonces esto es de acceso público. Ha habido mayor autonomía y capacidad de los órganos de la administración electoral en América Latina, hacer que el árbitro sea árbitro y que sea autónomo y que tenga recursos y que tenga dientes para poder controlar a los actores políticos que ya sabemos que quieren maximizar sus preferencias y sus beneficios. Es decir, a mí no me vengan a contar algo que no sepa. Yo soy politóloga, o sea, sé cómo funciona el poder, o sea, eso de que los políticos vinieron todos de corruptor no existe. Los políticos y las políticas salen de la sociedad, que ustedes lo saben muy bien. Y eso de que la ciudadanía es todo bien en un planeta de Los Ángeles y que son superiores a los políticos, tampoco me lo creo. Tampoco me creo que los partidos políticos tengan que ser ONGs. Que me gustaría que el bienestar común, el bienestar público, que los bienes públicos se privilegiarían antes que los privados. Sí, claro, por supuesto. Pero no soy ingenua de que todos quieren maximizar sus intereses, ¿no? Y también una cosa que hemos avanzado, aunque todavía nos falta, es un aprendizaje respecto a el nivel de aceptación de los resultados por parte de los perdedores de las elecciones. Aunque tenemos una experiencia en México reciente, bueno, más o menos reciente, de lo contrario, en general las élites políticas han aprendido a perder las elecciones, ¿sí? De diferentes maneras y manifestándose de diferentes espacios, pero en términos generales, en las últimas décadas, en relación a los 100 años que teníamos datos para medir el nivel de aceptación de los resultados en las elecciones presidenciales, hemos avanzado en ese sentido. Y en los últimos, también 100 años, este último periodo de los 40 años ha sido un momento de expansión de derechos. Y eso es muy importante. Hoy escuchaba a Claudio Lobnitz, que seguramente lo ubican, que está por entrar en el Colegio Nacional y que va a dar la cátedra inaugural del Colegio Nacional con un curso muy abierto a la comunidad para que todos pensemos juntos, ¿no? Y él decía, los últimos 40 años, él decía, los últimos 30 años, la sociedad mexicana ha repensado muy bien respecto a qué quería, y se ha transformado, y se han ampliado los derechos. Se han ampliado los derechos civiles, se han ampliado los derechos políticos, se han ampliado los derechos sociales, y esto ha pasado en casi todos los países de la región, con diferencias. No es lo mismo Guatemala que Argentina, pero digamos que ha habido un avance sustantivo en la protección de derechos y libertades entre grupos sociales. Y uno de los elementos que a unos días de conmemorar la masacre del 8 de marzo, así que por favor háganme un favor, no le feliciten a ninguna mujer por el Día de la Mujer, no es una fiesta, no es un recordatorio, es simplemente recordar a las mujeres que fueron asesinadas en un incendio, así que háganos el favor de no felicitarnos, no es necesario, no quedan mal si no nos felicitan, no pasa nada. En los últimos 30 años ha habido una revolución importante, pacífica, muy pensada, que se manifiesta en diferentes dimensiones,
a mí me gustaría aquí llamar la atención sobre la revolución de los derechos, ¿no? La revolución del derecho a tener derecho, que supone la construcción de las democracias paritarias. Como ustedes bien saben, porque ustedes son juristas, México y otros países de la región han ido aprobando en los últimos años reformas electorales, político-electorales, incluso constitucionales, de exigir en el registro de las candidaturas de los partidos políticos que se pusiera de manera equilibrada ambos géneros. Esto no es algo que nace en México, esto es algo que Argentina en América Latina fue pionera en el año 91, y esta gráfica a mí me gusta mucho. Marcelo, confírmame que se puede ver, ¿sí? Que la están viendo, gracias. A mí me gusta mucho esta gráfica porque muestra 100 años de América Latina, y la línea punteada de arriba muestra el nivel de empoderamiento de las mujeres, lo cual confirma mi presunción de que las mujeres conocemos nuestros derechos, estamos empoderadas, luchamos por ellos, participamos. Si ustedes van a la base de los partidos políticos, la mayor parte de la militancia femenina, las que hacen trabajo de calle, las que hacen trabajo de cuidado, las que acompañan a los candidatos, las que cocinan para la campaña, bueno, ahora en tiempo de pandemia van a tener que hacer campaña de otra manera, pero digamos hasta ahora, las mujeres participaban en política. Cuando vas a las universidades, la mayor número de mujeres está de estudiantes, de profesoras, están haciendo el trabajo administrativo. Cuando vas a las empresas, hay mujeres y hombres siempre. Pero las mujeres ganan menos, 24% menos en Europa, 36% menos en México. Y cuando vas a los congresos, o vas a las instituciones, o vas a los municipios, resultan que ellas están, pero ellos lideran. Entonces, una cosa que nos dimos cuenta, que el movimiento amplio de mujeres se dio cuenta, que las abogadas se dieron cuenta, que nuestras maestras politólogas se dieron cuenta, que las feministas se dieron cuenta, era que había que usar el derecho, el Estado de Derecho, para reducir las desigualdades estructurales. Y yo creo que esto ha sido uno de los grandes avances de América Latina. Hemos aumentado 32 puntos porcentuales la media de legisladoras desde 1990 hasta la actualidad, consiguiendo que países como Bolivia sea el segundo país a nivel mundial en número de mujeres legisladoras, que México tenga cámaras paritarias, que además más de 14 estados de la República tengan paridad de género en las legislaturas, pero si ustedes se dan cuenta, los datos de mi investigación muestran que si bien incrementamos el nivel de representación, que es la línea gruesita, ¿no? No llegamos a la representación equiparable al empoderamiento, ni mucho menos al 50% de la población. Es decir, hoy por hoy, casi todos los países de la región, más del 50% son mujeres. Pero salvo Bolivia, donde la Cámara tiene 53%, salvo México, donde la Cámara tiene 49, 48 y piquito, salvo Nicaragua, que es 45%, el resto de países la representación de las mujeres no se equipara a la presencia física de las mujeres. Y eso es un problema de brecha de género y de desigualdad. Entonces, yo siempre suelo decir que las mujeres en América Latina están empoderadas, pero no están representadas. Flavia, perdón, rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia entre la presencia física y la representación? Perdona que te interrumpa, ahora sí salgo. Claro, me refería a la presencia física de existencia. O sea, somos el 53% de la población en algunos países, somos el 52%, pero la representación descriptiva es estar presente en las instituciones, no se equipara a nuestra presencia real. Entonces hay una desigualdad estructural.
Y ustedes me podrán decir, y no los quiero aburrir mucho con este tema, pero me parecía importante plantearlo, me podrían decir como los colombianos que me dicen, ay, doctora Flavia, lo que pasa es que ustedes quieren medidas de acción afirmativa sin paridad, porque como solas no ganan elecciones, porque no son buenas, porque no son competitivas, porque no saben, porque no están capacitadas, necesitan aprovecharse de medidas para poder llegar al poder. Y yo me río, porque digo, pobrecitos, ¿en verdad creen que no estamos capacitadas? ¿O será al revés, como le dijo un representante en la discusión y el debate público de la paridad en Colombia hace unos meses a un grupo de legisladoras? El representante, grabado, no me lo inventé, dijo, cuidado ustedes, señores, de aprobar la paridad, porque el año que viene o el otro, ustedes ninguno va a estar aquí si ellas consiguen la paridad. Y ese es el temor. Nos ven como unas intrusas en las instituciones porque hay una serie de creencias, de ideas, de estereotipos, de que nosotras nacimos para cuidar y los hombres nacieron para gobernar. Entonces nos ven como intrusas, nos ven como, ¿y estas quiénes son? ¿Por qué? Les recomiendo una película que se llama El Orden Divino. Creo que es una buena película sobre Suiza, no es América Latina. Suiza, un país que todo el mundo se llenó la boca hablando de democracia y bla, 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 bla. Las mujeres comenzaron a votar en 1972, un año antes que yo naciera. Suiza, no estoy diciendo México, no estoy diciendo Chile, no estoy diciendo Colombia. Entonces, creo que hay una serie de barreras estructurales que dificultan la igualdad. Y eso, hemos hecho avances importantísimos, que estemos discutiendo de eso es un avance importantísimo, que se estén movilizando personas de todas las edades, diversas, porque obviamente ni los hombres son todos iguales, ni todos piensan igual, ni las mujeres somos todas iguales, ni pensamos todas igual, estamos en nuestra diversidad. Y la diversidad es una riqueza de las democracias y es una riqueza de las democracias latinoamericanas. Bueno, el tema es que en medio de todo este escenario nos llegó el COVID. Y aquí tienen datos para hasta julio del 2020, esto ha ido creciendo, como ustedes bien saben, de casos confirmados en América Latina y personas fallecidas en América Latina. Los países reaccionaron de manera muy distinta. Estos son datos de un proyecto súper interesante de la Universidad de Oxford, que evalúa las respuestas de políticas públicas en términos de ¿qué hicieron los países respecto al confinamiento? Porque no todos tomaron las mismas decisiones. ¿Y qué hicieron los países respecto a si ayudaron económicamente a la gente de escasos recursos en esta situación de crisis? La mayor parte de los países hicieron medidas de confinamiento, unas más restrictivas que otras, algunos como meras sugerencias, como fue el caso mexicano, otras de manera punitiva, como fue el caso argentino, y un gran grupo de países en el que no está México dieron ayudas económicas a las personas para que se pudieran quedar en casa en esta situación de confinamiento. Una reacción muy interesante ¿cómo se llama? De los países y de la ciudadanía fue que en el momento en que la pandemia ingresa así, ¿no? Fuerte a los países, la democracia ya estaba golpeada en algunas dimensiones. Había algunos problemas importantes que la pandemia lo que hizo fue agravar esas situaciones. Se me ocurre fundamentalmente, por ejemplo, el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, por ejemplo, la capacidad para dar respuesta sanitaria, por ejemplo, el oscurantismo en la definición de las asignaciones o contratos del Estado, por ejemplo, la infodemia, por ejemplo, las bajas condiciones de bienestar público en el que vive la mayor parte de nuestras poblaciones. Que tú tengas 64 millones de personas bajo la línea de la pobreza es una vergüenza.
Y eso no lo causó la pandemia, eso estaba antes de la pandemia. Lo que pasa es que a nuestra gente la agarró así la pandemia. Si en España pasó lo que pasó, teniendo el sistema de salud pública que tienen, imagínense a los países que no tienen ese sistema de salud pública. Y una reacción muy interesante, decía, de la ciudadanía fue que en el momento de tomar en cuenta las decisiones que tomaron los gobernantes, la primera reacción fue, en un contexto de desconfianza como lo que se vivía en América Latina, nuestra primera reacción fue confiar. Confiar que nuestros gobernantes iban a saber qué hacer. Es muy interesante, porque todos los datos de opinión pública venían diciendo, no creemos en los partidos, no creemos en los gobernantes, no creemos en las instituciones, no creemos, pero en una situación extrema, lo que uno tiende a hacer es a creer en aquel que gobierna. Y esto también pasó aquí. Y es verdad que no todos los gobernantes resolvieron este dilema, que todos sabíamos que era algo a lo que nadie estaba preparado, que todos sabíamos que no era algo que fue ocasionado por alguien. Bueno, hay teorías oscurantistas, pero digamos, en general, todos sabíamos que esto era algo que no estábamos esperando, que todos nuestros gobernantes y gobernantas fueran epidemiólogos. Nadie estaba esperando eso. Lo que sí estábamos esperando que nuestros gobernantes tomaran decisiones en función de lo que la ciencia dice que estaba pasando y en función de las mejores políticas públicas para resolver esos problemas. Y en muchos países de la región esto no pasó. Por tanto, la pandemia generó falsos dilemas. Un primer dilema, una primera discusión fue: no se puede, hay que cerrar las instituciones de la democracia. Lo primero que yo siempre le digo a mi papá, cuando hay algún problema, lo primero que se les ocurre es dejarnos sin derechos. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué no me pensás otra cosa? ¿Qué tal si pensás una alternativa que no sea cerrar el Congreso? ¿Qué tal si pensás la tecnificación de los procesos de toma de decisiones? ¿Qué tal si aprendemos entre todos a participar desde casa? Yo quiero votar las políticas públicas de la alcaldía de Coyoacán. Yo quiero discutir con el señor por qué no se ocupa del río que está cruzando todo contaminado los viveros. Yo quiero votar y yo quiero decirle, señor, el dinero lo quiero que lo gaste en el pulmón de nuestra comunidad, que por ahí corre un montón de gente y usted tiene todo un río contaminado y usted lleva no sé cuánto tiempo y no le presta atención. ¿Por qué no usamos las tecnologías? No. La primera reacción fue cerrar la casa de la democracia, cerrar el diálogo público, hacerse hermético. No quiero decir que hayan tomado decisiones ilegítimas. Muchas de las decisiones estaban legitimadas en situaciones de emergencia que están previstas en nuestros diseños institucionales y en nuestras normas jurídicas. Pero les pongo un ejemplo claro. No se pueden hacer elecciones. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud está antes que el derecho a votar. ¿Quién dijo eso? Los dos son derechos humanos fundamentales. El derecho a la salud es exactamente igual al derecho a decidir. Por tanto, cerrar, cancelar, suspender las elecciones no es una buena idea. ¿Hasta cuándo las vamos a cancelar? ¿Hasta cuándo las vamos a patear hacia adelante? ¿Por qué no podemos pensar alternativas? Bueno, esto ocurrió en la región. En diversos países de la región se reprogramaron las elecciones, en algunos se suspendieron las elecciones. Estos son datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, de mi equipo de investigación, que ha preparado esta tabla para que nosotros tengamos más elementos de juicio. Y hay otros que no, que decidieron mantener. Nosotros decidimos mantener las elecciones. Con todos los protocolos de seguridad, se han diseñado protocolos, medidas sanitarias, que ya casi son las mismas en casi todos los países, ¿no? Y hemos visto en la experiencia ecuatoriana, la experiencia salvadoreña de esta semana que pasó, que se pueden hacer elecciones guardando la bioseguridad. Aprendimos varias cosas de este periodo, de este año de cuarentena. Aprendimos que las elecciones no pueden suspenderse, ni tampoco se pueden cerrar las instituciones de la democracia.
sabemos que sin elecciones no hay democracia, pero también sabemos que la certeza de las reglas son tan importantes como celebrar las elecciones. Por tanto, hacer elecciones libres, legítimas, confiables, plurales, competitivas, certeras, informadas y transparentes es nuestro reto. No se vale, no es de demócratas saltar y decir cerramos todo y que decida uno solo. No, la democracia no es eso. La democracia es asegurar que se hagan elecciones y que además esas elecciones cumplan con unos parámetros, que hoy ya son parámetros internacionales, de integridad electoral. El segundo aprendizaje es que no es cierto que hay una colisión de derechos. Me acuerdo de los primeros webinars cuando no sabíamos hacer webinars, cuando todos aprendimos a usar Zoom, cuando de pronto decíamos, ¿pero qué es esto? Existía una cosa llamada Zoom y yo ni sabía que existía Zoom. Bueno, cuando en esos momentos había un webinar cada semana, hoy hay uno cada hora, ¿no? Pero cuando aprendimos, había un montón de gente que decía, no, el derecho a la salud, que hay que proteger, y se vale la duda, o sea, yo entiendo, ¿no?, que la gente se preocupe por la salud de la comunidad, eso es absolutamente legítimo, pero hoy sabemos que ambos derechos son fundamentales y que que el Estado debe garantizar ambos derechos. Un tercer aprendizaje es que ante la tentación de algunos sectores de la comunidad, como pasó en Perú, por ejemplo, o como pasó en Ecuador, de obligar a las autoridades, yo creo que la sociedad civil, la barra mexicana de abogados, la academia, las ONGs, tienen que salir como cuadro de protección de las autoridades electorales a decir, no se manipula el calendario electoral, no se tocan las reglas, no se permite implosionar el proceso. Por suerte aquí en México todavía no han empezado con ese rum, ¿no?, de esa infodemia, esos fake news, pero en varios países de la región sí, y yo apuesto a que haya una coalición global, internacional, de demócratas diciendo no se vale que quieran hacer implosionar las elecciones. Porque las elecciones son el espacio a través del cual barajamos y damos de nuevo. Entonces hay que garantizar que todas y todos puedan elegir y elegir con condiciones de salubridad. El aprendizaje 4 es que, claro, no se van a hacer elecciones de la misma manera como estaban antes y que hay unos protocolos sanitarios, ¿no? Perú ha aprobado 12 protocolos sanitarios, ¿no?, y todavía no han sido las elecciones. El Salvador estuvimos hasta último momento, no nos daban el protocolo, pero al final, el día de la elección, nos subieron el protocolo a los portales y pudimos saber cuáles eran los protocolos. En general tienen que ver con cuestiones como usar gel en los recintos, tomar la temperatura. Muy interesante el caso de Cataluña, que estableció que las personas que estaban contagiadas o que vivían con personas contagiadas tuvieran una franja horaria específica, que fuera a última hora de la noche, cosa de que a las personas que estaban en las mesas receptoras del voto se las vestía con protección global y entonces no se cercenaba el derecho a votar, como sí pasó en el País Vasco, que a los que estaban contagiados les prohibieron ir a votar. ¿Cómo les vas a prohibir ir a votar a alguien que está enfermo? Eso es violenta todos los derechos constitucionales. Entonces hay varios desafíos que uno tiene que pensar como organización electoral, y yo creo que ya aprendimos buenas prácticas, ¿no? Como les decía, los protocolos, las medidas a sana distancia, el voto en casa para personas con discapacidad, que eso era algo que ya estaba en el caso ecuatoriano de las elecciones anteriores, el hecho que las personas que estén con ciertos padecimientos o vulnerabilidades tengan una franja específica para ir a votar, que las personas de determinada edad vayan a primera hora de la mañana, cosa de que eso pasó en Ecuador, eso está sugerido o recomendado para el caso peruano, incrementar los locales de votación, hacer un voto que sea cercano a tu casa, que no tengas que desplazarte tanto. Y creo que el sexto aprendizaje, nuevamente, yo siempre luchando por la ciudadanía, es ciudadanía e influencers más informados, con más criterio, como actores claves
para proteger la democracia, ¿no? Me parece que las personas que están en las redes sociales, que están en el ágora pública, que participan en la discusión pública, tienen una importante tarea, y también los medios de comunicación tienen una importante tarea para eliminar o reducir o hacer protocolos para reducir el fake news, ¿no? Yo he escuchado tantas cosas respecto a este virus, ¿no? Y uno se da cuenta que las personas quizás con menos contacto, con menos relación, con menos formación, son como más sensibles a esas fake news. Entonces las personas que están en el medio, que tienen capacidad de información, conocimiento, que leen múltiples medios de diferentes países, deben ayudar a mejorar a la ciudadanía a informarse mejor. Entonces creo que tenemos una serie de áreas de oportunidad, y con esto cierro. Creo que hay que, de cara a la elección del 6 de junio, yo me permitiría introducir algunas ideas respecto a que tenemos que pensar cómo van a ser las campañas electorales, que se cumplan los protocolos sanitarios, cómo hacer campaña con sana distancia en unos nuestra gente está acostumbrada a los mítines puerta a puerta, al toque, al abrazo. El otro día estaba viendo a un candidato a la presidencia de Nicaragua, el señor entró en un recinto, abrazó a todo el que se le cruzó, y yo lo miraba por la televisión y decía, ¿por qué, señor, usted abraza a todo el mundo? Usted no sabe que está en medio de una pandemia. Entonces hay que ayudar a los candidatos y a las candidatas de mantener la sana distancia, a articular bien el voto desde el extranjero, teniendo en cuenta que las reglas de sana distancia y confinamiento de los otros países no son las mismas que las nuestras, revisar los calendarios. La campaña se va a ir a las redes van a estar duras. Yo, bueno, soy de las reacias a regular redes sociales, salvo para discursos de odio, pero yo no estoy muy de acuerdo con que se quite ese espacio de libertad de expresión, pero soy consciente de que hay un desafío ahí. Hay que ver cómo se capacitan los miembros de mesa. Ya están capacitando los CAEs acá en México, casa por casa, y parece que está siendo muy exitoso, lo cual me alegra mucho ese proceso. Y luego todo el tema del día de la elección, ¿no? Que se apliquen los protocolos, que todas las mesas receptoras del voto estén protegidas, que las personas no sientan miedo por tener que estar en una mesa receptora de voto en contacto con alguien que no sabe si están o no están contagiados, que haya sana distancia. Se decía que la pandemia iba a hacer que la gente no quisiera participar, pues en El Salvador, que la elección fue el domingo, ocurrió todo lo contrario. La gente salió masivamente a votar, así que no hay una correlación entre la pandemia y la baja participación, ¿no? Y también yo creo que esta pandemia nos ha enfrentado a la idea de que hay que empezar a pensar en una mayor tecnologización de los procesos electorales. Y yo creo que debatir y discutir cómo hacer esto, cómo hacer jornadas que no sean solo de un único día, permitir el voto anticipado, que las personas puedan ir a votar fines de semana antes, cosa de que no todo el mundo vaya el mismo día de la votación, como hacen en Estados Unidos, en algunos condados, podría ser interesante. En resumen, y acaba el tuit de la tarde de hoy, la democracia no puede estar en cuarentena, y hacer elecciones evidencian la salud de nuestras democracias. Por tanto, nosotros debemos procurar trabajar de cara a tener en estas que son las elecciones más grandes de la historia, con la mayor cantidad de gente y recursos a disposición de celebrar esas elecciones, garantizar que la gente pueda ir a votar y que vote de manera responsable y de manera segura. Y yo, si me permites, Marcelo, voy a quitar voy a dejar de compartir y quedo disponible por si tuvieran cualquier comentario, duda o sugerencia. Gracias, Flavia, muy amable. Bueno, quisiera ver si hay alguna preguntas, pero yo tengo unos comentarios que me llamaron la atención y rápidamente los disparo para que nos digas qué onda con esto. Marcelo, nada más, perdón que te interrumpa. Sí. Quiero introducir también, aquí está con nosotros el licenciado Federico Rojas, quien es el coordinador de Relaciones Institucionales, Legislativas y de Gobierno de nuestro capítulo, que también se incorporó un poquito
también a la plática de la doctora. Entonces también para que ahorita haya oportunidad de que nos comente algo. Gracias, Marcelo. Perdón por la interrupción. No, no se preocupe, licenciado Federico, bienvenido. Es un placer verte. Te he visto muy activo en los videos y siempre son muy enriquecedores, en verdad. Y bueno, Flavia, comentaste hace ratito sobre que América Latina ahorita vive mayormente en democracia. Bueno, Argentina ya pasó las épocas de Videla, Chile de Pinochet, Nicaragua, bueno, no me acuerdo ahorita de Nicaragua, Brasil, Getúlio Vargas, etcétera, etcétera. Se ha superado eso. Pero realmente, incluso en México, vivimos una democracia de calidad. La calidad de la democracia fue un término acuñado, si no me equivoco, por Guillermo Donnell. No, por Morlino. Por Leonardo Morlino, perdón. Son democracias de calidad. ¿Qué es lo que caracteriza a las democracias de América Latina? Pues, ¿quieres que conteste? Sí, por favor. Bueno. Como bien dije en la charla, lo que tenemos en América Latina en estos 40 años, Videla fue ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Getúlio Vargas, muchas más. Pero lo que tenemos en América Latina, incluido México, son elecciones. Y en eso sí lo hemos hecho bastante bien, la rutinización de las elecciones, todos los indicadores que mostré. Y tenemos que estar muy orgullosos de eso, porque eso se dice fácil, pero yo nací en una dictadura, y cuando yo nací, y hasta que tenía unos cuantos años, en mi país te mataban por pensar distinto. Entonces el hecho de que eso ya no pase, el hecho de que los partidos hayan aprendido a participar en elecciones, porque había muchos partidos históricamente que no querían participar en las elecciones, el hecho de que haya elección de candidaturas de manera competitiva, el número efectivo de partidos, es decir, la cantidad real de partidos que compite hoy en la región, ha pasado desde 1978 hasta 2021 de 2.8 a 3.8. Eso significa que los sistemas de partidos de la región son mucho más representativos, hay mucha más pluralidad, hay mucha más diversidad, ¿no? Y hoy ya sabemos que aquellos sistemas políticos donde hay un solo partido no necesariamente es una democracia. Pero eso no es la realidad de toda América Latina. Esos son ejemplos, eso es Nicaragua, Venezuela, que son los dos casos que no se podrían decir que son democráticos en estos momentos en la región. Pero todos los demás países celebran elecciones, los que pierden las elecciones se van a su casa, los que ganan gobiernan, y la parte procedimental de las elecciones sí se está desarrollando. Ahora tenemos problemas culturales de la democracia, es decir, no hemos invertido dinero, si quieres, en formar a la ciudadanía en los valores de la democracia, en que entiendan que la democracia es el único juego posible en la ciudad, en el que no toleren a líderes que, siendo electos a través de la democracia, no gobiernan democráticamente. Y en esa tercera dimensión, que yo les enseñé hace un ratito, tampoco hay una, democracia de calidad en relación al ejercicio del poder. Sí hacia el acceso, no hacia el ejercicio, diría yo. Muchas gracias, Flavia. Tenemos una pregunta de Francisco Morales que va así. Los protocolos de sanidad deben ser reglamentados por el órgano garante de las elecciones. Por ejemplo, en México, el INE. ¿Cómo sugiere, esta pregunta es para ti, Flavia, cómo sugiere que participe la sociedad civil en la organización y visores en las elecciones? Sí, los protocolos de sanidad tienen que venir de la autoridad electoral en todos los países de la región, incluido en México. Son las autoridades electorales quienes están trabajando. Bueno, en el caso peruano fue el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Salud con la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que sería como nuestro INE, quienes en conjunto, una comisión articuló esos protocolos, y si mi información no me falla, en el caso mexicano creo que también las primeras propuestas de protocolos que hace el INE lo revisó el Consejo de Seguridad Sanitaria, así que sí, es lo que debería, lo que es, ¿no? Es la autoridad del INE.
¿Y cómo la sociedad civil tiene que participar? Bueno, México tiene una cosa súper interesante, a mí me encanta esto, ¿no? Que es la posibilidad de que la sociedad civil, o sea, la ciudadanía, participe como observadores, ¿no? Del día de la elección. Hay experiencias muy interesantes en ese sentido, ¿no? Ya sea como organización, ya sea como individuos. Las autoridades electorales también, por ejemplo, en muchos estados tienen la posibilidad de la elección de los consejeros distritales, que en realidad también son personas de la sociedad civil que pasan un concurso y se presentan. Y, por ejemplo, yo hoy participé de un evento con una colega que cuando leí su semblanza resulta que era consejera distrital para la elección 2021 del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. O sea, ella es una persona de la sociedad civil que está participando. Y eso es innovador. Para mí es innovador porque eso no existe en otros países. Y me parece fantástico. ¿Cómo más la sociedad civil puede participar? Por ejemplo, a través de mecanismos de crear como plataformas de voto informado, ¿no? Haciendo que la ciudadanía tenga información más verídica, o el verificado, lo que se llama el verificado, ¿no? Que frente a lo que dicen las y los políticos haya un monitoreo para ver si eso que dice es real o no. Hay múltiples formas de participación de la sociedad civil, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y yo sinceramente creo que ahí hay muchas oportunidades, en el caso de Nuevo León, de plantear. Yo respeto mucho el Consejo Electoral, a la Comisión Electoral de Nuevo León, me parece que hacen un trabajo estupendo, y conozco bien a varios de los que están de consejeros, y creo que estarían muy interesados de generar sinergias, incluso con la barra, como para armar espacios de diálogo, discusión, monitoreo de información. Entonces creo que hay múltiples maneras, ¿no? Muchas gracias, Flavia. Le paso la palabra al licenciado Federico. Por favor, Federico Rojas, adelante. No te escuchamos, bueno, pues no te escuchamos bien. No sé si sea en mi audio, o... No se escucha. O sea, te escuchamos bajito, pero no muy bien. A ver, activar. Ahí está. Ahí sí. Perdónenme, muchas gracias. Doctora, una disculpa porque ya tenía agendado yo estar desde el inicio de la participación, pero precisamente un tema social electoral me motivó a tener que tomar una llamada, una videoconferencia, precisamente en el tema. Yo trabajo por una empresa del orden mundial, y en Nuevo León estamos tratando de participar la sociedad civil, las agrupaciones empresariales, con el gobierno federal, y ver cómo podemos ayudar con el tema de las vacunas. Entonces tuvimos una junta relámpago precisamente porque tenemos que tomar una decisión de decir cómo participar sin que en el proceso democrático electoral del 6 de junio puedan tomar en cuenta que la participación de la sociedad civil pudiera entenderse por los que están al mando y que sus candidatos del mismo partido son los que van a participar, y que no digan, ay, estás con este partido, ¿verdad? Y que los que no están en ese partido levanten la mano y digan, hey, Faul, ¿por qué los estás ayudando, verdad? Entonces, es un tema que nos cuesta trabajo como sociedad civil, decir, híjole, ¿para qué me meto a esto si estoy tan tranquilo trabajando en lo que yo sé hacer? Pero también la sociedad civil en este tipo de cosas tiene que participar, y hay que tomar decisiones democráticamente, ¿no? Es decir, pues hacerlo mejor. Entonces, eso fue lo que me hizo ahorita una serie de cosas no poder estar desde el principio, pero sí estuve en casi toda la conferencia, y yo tengo dos comentarios que a la vez se van a convertir en preguntas. La primera, como sociedad civil me preocupa mucho que el Instituto Nacional Electoral haya vaticinado que para esta elección del mes de junio solamente vaya a participar un 37% del electorado. Esa es una cantidad muy pobre de electores, es una cantidad
que pone en riesgo a la democracia, porque aunque si bien es cierto el proceso sea libre y a la urna asiste el que en el ejercicio de ese derecho va y emite su sufragio, pues dejar la administración pública en manos de un porcentaje o de una minoría que para efectos en nuestro país puede ser motivada, puede ser, no digo que vaya a ser motivada, puede ser motivada por los mismos partidos políticos, pues es algo que yo como sociedad civil me preocupa mucho, ¿no? A lo mejor tendríamos que estar pensando en México realmente en una segunda vuelta en ciertos casos, ¿no? Ahí lo dejo, por un lado. Y por el otro lado, si bien es cierto, estamos hablando de ejercicios democráticos que pudieran decir, oye, se cumplieron las reglas, todos votamos, o votó un 65%, un 70% del electorado. El problema es que en nuestro país estamos atravesando, y creo que no me van a dejar mentir, y hablaste hace ratito de eso, con una calidad democrática muy pobre respecto a los candidatos que nos están representando. Y este es un tema que el sistema puede ser perfecto en sí, en la emisión del sufragio, más no así por cuanto al resultado de la administración pública, porque y no estoy hablando de que X candidato, el que sea, haya tenido una vida diferente o una vida de showman o una vida con errores, porque los humanos cometemos errores y si están ahí fue porque de candidatos es porque el sistema se los permitió y cumplieron los requisitos que marcan la autoridad electoral. Pero sí tenemos en nuestro país hoy día una cantidad, no todos, pero una cantidad significativa de candidatos que no deberían de estar ahí. Sin embargo, los partidos políticos nos lo recetan. Y en muchos casos no hay más opciones, porque el ciudadano no se quiso inscribir o porque el partido político nos conoce perfectamente bien y nos dan la medicina para la enfermedad que tenemos, ¿no? Entonces, sí, el sistema político democrático puede ser perfecto, hablando desde el punto de vista organización de elecciones y en el proceso electoral, más no así en la oferta. Entonces, estos comentarios los hago para conocer su opinión, doctora. Ya vi que en la segunda vuelta no le gustó, para algo no le gustó, y ahí me interesa mucho saber. Ok, Federico, muchísimas gracias por su participación. Yo apunté en la extensa exposición que nos hizo, si no me equivoco, si me falta algo, usted me aclara, 3 temas. La participación de la sociedad civil en el proceso electoral, la calidad de la representación política y la segunda vuelta. ¿Sí? Mire, yo le puedo decir lo que yo aprendí en estos 20 años. Yo aprendí que sin partidos políticos no hay democracia. Yo aprendí que los partidos políticos latinoamericanos son del siglo XIX. Tenemos una organización electoral del siglo XX y tenemos una ciudadanía del siglo XXI. Hay una desconexión. ¿Sí? Yo aprendí que la alternativa a la democracia y a las elecciones es el autoritarismo. Y yo aprendí que no me gusta el autoritarismo. De ninguna manera. Y también aprendí que hay un autoritarismo social, que se traduce en un autoritarismo político. También aprendí que las élites no son solo las élites políticas, que la sociedad tiene élites económicas y tiene élites sociales. Y que la generosidad de las élites políticas está correlacionada con el nivel de control de las élites económicas y sociales sobre esas élites políticas. Me encanta su pregunta sobre, ¿y nosotros desde la sociedad civil qué hacemos? Yo no sé qué hace en la vida, ¿sí? Porque la verdad, no sé si realmente es sociedad civil, porque hay que ver qué es sociedad civil. A mí me gusta hablar de ciudadanos y ciudadanas. Yo soy ciudadana y usted es ciudadano. Entonces, yo como ciudadano que no milita en un partido político, que no es dirigente de un partido político, que no es magistrado electoral, que no es consejero electoral, ¿qué puedo hacer? Y ¿sabe qué?
don Federico, puede hacer tantas cosas, es que hay tantas cosas que se pueden hacer. Primero, militar en un partido político, ¿no? Mis amigos siempre rezongan, ¿no? Es que estos partidos políticos, yo los miro y digo, ¿y vos qué haces para que esos partidos políticos no sean así? No, porque no se puede, no estoy hablando solo de los mexicanos, ¿no? Estoy hablando en general. Usted sabe, don Federico, que yo no tengo derechos políticos, que todo lo que yo les digo es académico y que no puedo opinar de política mexicana porque me aplican el 33. Entonces, como usted sabe, yo no estoy hablando de México, estoy hablando en general, ¿sí? Entonces yo los miro y digo, ¿vos qué haces para que tener mejores políticos y políticas? ¿Cómo les exigís rendición de cuentas? ¿Cómo le pones más alta la vara? No, yo no puedo participar. Y yo se los digo una y otra vez. El día que los hombres y las mujeres buenas de nuestros países salgan de su zona de confort y se metan en los partidos políticos, eso va a ser otra historia. Pero para eso tenemos que cambiar un valor que es fundamental, y es la idea de que los partidos políticos son importantes. Eso es importantísimo. No es un costo invertir en democracia. El costo es no invertir en la democracia, porque el costo es mucho mayor y tiene que ver con vivir en paz y vivir en una comunidad que consigue resolver sus problemas. Yo no le tengo problema a la diversidad, yo no tengo problema de pensar distinto que Marcelo, como hoy descubrí que pienso muy distinto a lo que él piensa. Yo no tengo que pensar igual que Marcelo para decir Marcelo es mi amigo. No, no pasa nada, salvo que Marcelo sea un violador sistémico. Si no él lo es mi amigo. No tengo que pensar igual que él. El día que dejemos de pensar en términos de amigos y enemigos, y el día que una sociedad latinoamericana aprenda de las otras sociedades latinoamericanas, en donde ya pasó esto que le está pasando a México, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, y se den cuenta que la solución no está en atacar a los partidos, es todo lo contrario, es lo que usted me acaba de decir. ¿Qué hago yo desde la sociedad civil para que los partidos funcionen como correas de transmisión? Como, yo no tengo problema que sean de izquierdas, que sean de derecha, que propongan lo que quieran. Incluso hasta le digo, mire, don Federico, se lo digo así, con mucho dolor en el alma, como española que soy, hasta tolero que la extrema derecha esté en un partido. Los prefiero en un partido a que estén boicoteando la democracia como históricamente hicieron en nuestros países. Entonces, los empresarios y las empresarias mexicanas deberían invertir más en la democracia. Es el juego que nos respeta a todas y todos. Ahora, ¿cómo hacer para que eso responda al bien común? Eso es el otro juego, el otro tema. Es decir, está bien, yo invierto en la democracia, salen electos, como decía un autor, perdonen que le digo así, es muy coloquial, los tipos buenos, yo diría las tipas buenas, ¿sí? Salen los buenos, ¿sí? Y resulta que gobiernan para ellos solos. Es que le pusimos toda la energía, ¿se acuerda? La primera dimensión de la democracia. Tenemos que mirar la tercera, la del ejercicio del poder. Podría hacer un ejercicio y preguntarle a cada uno de ustedes, ¿quién es su diputado o su diputada? ¿Quién es? ¿Cuántas veces hablaron con esa persona? ¿Cuántas veces cuando le votaron leyeron los programas de todos los partidos para saber quién los representaba mejor? ¿Cuántas veces le mandaron un mensaje diciéndole, oiga señor, señora, usted es mi representante y usted no me está representando, porque usted lo que dijo que iba a impulsar como políticas, cuando está en el poder usted no lo cumple? ¿Cuántos han hecho eso? Esa es la base de la democracia. De la democracia que genera rendición de cuentas, accountability. ¿Cuántos de ustedes han pensado en castigar con su voto a aquel diputado o diputada o gobernadora o presidente municipal o la entidad que ustedes quieran, no dándole la reelección a ellos, si se puede reelegir, o no votando por ese mismo partido? Diciendo, ¿sabe qué? Lo que usted hizo como partido, mire, en mi país, en Argentina, yo tengo
países. O sea, en mi otro país, en Argentina, donde nací, en el año 2001, ¿sabe quién ganó la elección? El voto nulo. La gente estaba tan harta de los partidos que agarró los sobres y puso, no sé si conocen a Mafalda, ponían las caricaturas de Mafalda y las ponían ahí. Ponían preservativos adentro de los sobres. Ponían la papeleta en blanco. ¿Y saben quién ganó? El voto nulo. En Guatemala, a nivel municipal, existe una ley que dice que usted puede votar nulo. Como una acción, como una cosa positiva. Yo voto nulo porque ninguno de los que están aquí me representan. Entonces, tenemos muchas cosas que mejorar. Tenemos que mejorar los canales desde la ciudadanía hacia el control político. Tenemos que tener una ciudadanía que se apropie de la democracia, que le vaya la vida en ello. Las nuevas generaciones son claves en cambiar, en romper, en pensar que las sociedades son diversas. Y no se trata de hacer como pasó en algunos países hace unos años, de que todos tenemos que pensar igual para poder convivir. Tenemos que aprender a procesar la diversidad y aprender que la democracia no es el gobierno de las mayorías, es el gobierno de las minorías que respetan los derechos de las minorías. Gobierno de las mayorías que respetan el derecho de las minorías. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de la representación? Usted tiene toda la razón. Yo acabo de publicar un artículo en el Universal, no sé si conoce, un periódico de aquí de México, denunciando lo mismo que denuncia usted. El artículo se llama Cajas Negras. Lo puede, quizás Marcelo lo puede googlear y ponerlo ahí en el chat por si lo quieren leer y conversar sobre él. Yo coincido totalmente con usted. Cuando le pasó eso a los países de la región, es que estaban en el peor, cuando los partidos políticos no tienen cuadros competitivos, no tienen en verdad cuadros competitivos. ¿Qué hicieron durante todos estos años, sabiendo que venían a la elección más grande de la historia? ¿Por qué no invirtieron en sus cuadros? ¿Por qué siguen gastando el dinero del financiamiento público en cosas que no son invertir en su militancia, en formar a sus cuadros, en tener gente más capacitada? Los otros partidos habrán sido lo que usted quiera, pero yo recuerdo una etapa en donde mandaban a formarse a sus cuadros. ¿Por qué le siguen enseñando cualquier cosa menos su programa? ¿Por qué creen que alguien externo es más competitivo que alguien interno? Porque esa es la única razón por la cual ponen gente que no es su gente, porque no creen que tengan cuadros competitivos. Cuando eso le pasó a las democracias latinoamericanas, esa fue la antesala de la debacle del sistema de partidos anterior. Y yo me pregunto, si ya sabemos eso, si gente como yo me la paso diciéndolo, ¿por qué gente como ustedes no hacen algo para evitar eso? Primero porque no hay suficiente diálogo, porque hoy de casualidad estamos aquí nosotros, conociéndonos y escuchándonos y compartiendo. Pero en general hay poco diálogo, hay poca interacción. Entonces, la ciencia política publica, el derecho publica, escribe no sé qué, los empresarios están en otra cosa, la opinión pública, no es un error de los empresarios ni de la opinión pública, es error nuestro que no vamos a los espacios donde están ustedes a decir, oigan, ustedes son actores claves. ¿Quién es su caballo ganador para la próxima elección? ¿Están seguros a quién van a poner todas las fichas? Porque ustedes son el gran elector. Entonces, la calidad de la representación, usted tiene toda la razón, don Federico, es producto de la crisis de representación política que tenemos. Vamos de elección a elección y nos olvidamos del medio. Yo no cuestiono cuando hay alguien que defiende claramente una postura, incluso si es la extrema derecha, con la cual no comparto nada, ¿no? Vox en España. Pero por lo menos saben lo que quieren. Defienden una causa, tienen una causa. Yo no discuto el movimiento feminista, saben lo que quieren, tienen una causa. El problema es cuando se promete una cosa y se hace otra, o cuando se licúan las identidades para irse al centro, ¿no? A cooptar el centro, como lo mostramos con una colega en un artículo que publicamos en The Washington Post, donde mostramos cómo el acceso de los populistas al poder tiene que ver con la licuación, con el vacío que los partidos centristas generaron cuando se equivocaron con las políticas económicas.
impulsaron unas políticas económicas que le vaciaron a la economía y le vaciaron la confianza de la gente. O sea, si la gente perdió todo por las políticas económicas que los partidos de centro hicieron en Europa y en América Latina, viene un outsider o viene alguien desde la periferia y arrasa en términos de confianza con esa gente. Entonces, sí hay un problema de crisis de representación y lo vamos a ver, yo creo que por lo menos en 2 elecciones más vamos a verlo de manera muy, cada vez peor. Y con respecto a la segunda vuelta, es la peor idea que se le pueden ocurrir. Así se los digo. Nos hemos pasado 15 años demostrando en América Latina cómo los países que hicieron segunda vuelta no resolvieron los problemas, al contrario, generaron un montón de problemas que los países no tenían. Entonces hubo un momento en los 90 donde a alguien se le ocurrió que era una buena idea lo de la segunda vuelta, porque si usted ve las reglas, en mi observatorio de reformas electorales lo puede ver, a los países les agarró el bichito de la segunda vuelta y empezaron a aprobar todos esa reforma constitucional. No reduce la fragmentación, no mejora los apoyos que reciben los partidos. No es cierto que si van en segunda vuelta se mejora, son mayorías ficticias. Incrementa los gastos de campaña, incrementa el clientelismo y no genera gobernabilidad. ¿Sabe por qué? Porque a los crañotecas que aprobaron esas reformas no se les ocurrió que si vos haces primera y segunda vuelta, la elección del legislativo tiene que ir en la segunda, no puede ir en la primera, porque si elegís a los diputados en la primera y al presidente en la segunda, lo que vas a tener son presidentes sin apoyo en el Congreso. Y eso genera ingobernabilidad, como lo hemos visto millones de veces. También puede generar mucho control, o sea, tanto control que haga que el presidente no pueda hacer nada. Entonces, no es una buena idea. Si quieren literatura, le puedo pasar un montón de literatura sobre segunda vuelta, porque yo, cuando me vine a vivir a México, se reían de mí mis colegas porque decían, Flavia viene del futuro, porque yo me la pasaba, las candidaturas independientes no son buena idea, la doble vuelta no es buena idea. Me miraban y decían, no, oye Flavia, ya, no, y yo decía, déjanos tener nuestras experiencias. Digo, no, yo les vengo a inocular ideas, porque yo ya sé, porque yo ya las viví, y eso no genera, por ahí no va la cuestión. Espero haber respondido las preguntas. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, Armando, licenciado Juan, Manuel, Alonso, alguien, si no tienen preguntas, yo quiero terminar, bueno, para que no se extienda mucho, pero ¿alguien no tiene nadie? Bueno, hay algo que a mí me llama la atención, Flavia, y tiene que ver con la desideologización de los partidos políticos. Yo no soy un ferviente creyente de que debemos de votar por la persona, porque ahorita están de que hay que votar por la persona y no por el partido. Creo que cada partido tiene una serie de simbolismos, valores, plataformas políticas, una forma de gobierno que los caracteriza. Y por ejemplo, si yo soy político y quiero que voten por mí, pues yo no hago mucha diferencia que si votaran por el licenciado Juan Isidoro o por Federico. O sea, ¿qué tengo yo que no tengan ellos y viceversa? O sea, creo que lo que respalda a las personas es la ideología, un partido político y una forma de gobernar. ¿Qué opinas tú sobre eso, de la desideologización de los partidos? Y rápidamente, porque, por ejemplo, en estas elecciones, un senador del partido del centro derecha, de aquí de Nuevo León, se fue al partido de centro izquierda o izquierda para la candidatura a Monterrey. Entonces, como que el elector al final, o sea, nosotros somos quienes decimos, ¿qué está pasando? ¿Por quién voto? Y eso es como que la confusión. ¿Qué opinas al respecto, Flavia? ¿Qué pasa con eso? Yo no estoy muy de acuerdo con la afirmación de la desideologización de la sociedad. La polarización afectiva es una muestra de que la sociedad tiene ideas, los grupos tienen ideas y que nos enfrentamos por esas ideas, ¿no? La discusión que tuvimos hace un rato tú y yo fue una muestra de que tú tienes unas ideas y yo tengo otras ideas. Sí. Y México es un excelente ejemplo de que aquí de desideologización no hay nada, ¿sí? Es verdad que antes
Claro, tiene todo que ver con las categorías también, como lo mires. Antes, y yo creo que a América Latina le afectó mucho esa idea, en Europa había unos partidos que eran partidos ideológicos, ¿no? Entonces todos los militantes y las militantes participaban de las actividades del partido y entonces, ¿no? Iban a las escuelas de formación y entonces había unas ideas y tú naciste de padre y madre obrera, ibas a ser obrero y entonces ibas a votar por partidos que defendieran los intereses de los obreros. Y si tú eras terrateniente, ibas a heredar todo lo de tus padres y entonces ibas... Y este modelo de ver la política fue muy, muy importante en la política europea de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, y fue un modelo de partido político, el partido de integración de masas. Como a los latinoamericanos nos encanta hacer estiramiento conceptual, cuando vinimos a tener partidos políticos en América Latina, ¿qué estamos mirando? Tener partidos de integración de masas, ¿no? Partidos con personas que van a los eventos y se reúnen y militan y tal. Nunca tuvimos eso en América Latina. En América Latina hemos tenido partidos de élites, los partidos anteriores a los partidos de integración de masas. Es verdad que el APRA en Perú, en los 60, en los 70, tenía algo parecido a un partido de integración de masas. Pero para de contar. Llevo 20 años estudiando partidos políticos. Si algo he estudiado en mi vida son partidos políticos. Acá partidos de integración de masas no hay. Entonces no me pueden decir que se desideologiza lo que no se ideologizó. Esa es una categoría europea, guideniana, muy interesante, que me parece muy interesante para el debate, pero tenemos que ser cuidadosos de describir lo que tenemos. Y lo que tenemos es una sociedad hiperideologizada. Y por eso existe la grieta y por eso existe la polarización. Y a Argentina le pasa lo mismo. Y Brasil, fíjate Brasil, eso está hiperideologizado. Hasta las académicas, cuando hacemos eventos con la red de politólogas, vos las escuchás hablar y están hablando de política brasileña, cosa que antes no pasaba. Porque les ha chocado fuerte esta reacción conservadora de Bolsonaro frente a las políticas que se hacían de la izquierda, de Lula o de Dilma, ¿no? En los periodos anteriores, que habían sido además exitosas porque quitaron a 80 millones de brasileños de la pobreza. Entonces yo tengo dudas de lo de la desideologización y creo que, como decía mi profesor en español, una sociedad polarizada da cuenta de que todos los actores políticos están dentro del sistema. Para estar polarizada tienes que tener gente que piensa distinto. Si todos piensan de la misma manera, no significa que la sociedad sea homogénea. Puede ser que hay un partido que domina al resto y no permite, con medios autoritarios o con medios de intolerancia, la pluralidad y la diversidad. Y yo creo que lo más importante es generar espacios, diálogos como el que estamos teniendo ahora, con personas de la diversidad, con personas que piensan distinto, que no tenemos que estar todos de acuerdo en todo. Tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Como recién decíamos con don Federico, en algunas cosas muy claves que suponen la convivencia, ¿no? Pero debemos garantizar la posibilidad de que los que piensan distinto a mí puedan expresarse en igualdad de condiciones que los otros. Marcelo, hay una pregunta ahí de Rafael de la Garza que está pendiente en el chat. Y también se la contesté mientras hablaba a Rafael. Vamos a saludar también aquí al licenciado Gabino Molina, que también es consejero aquí en la capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, que también estuvo presente aquí con nosotros, Gabino. Qué bien. Bueno. Compañeros, introducción. No sé si haya unos minutitos para una pregunta adicional. Si no, la haré por otra vía a la doctora. Sí, claro. De hecho, cuando participó mi buen amigo Federico, pensé que su pregunta iba a ir dirigida a lo que ahora voy a comentar y preguntar. El evento es cuánto ha afectado, el nombre, el título del evento es cuánto ha afectado a la pandemia a la democracia.
ahora que se juntan dos situaciones en México, de una elección próxima y de un proceso, desde mi punto de vista, de una fracasada política de vacunación, ¿qué tanto puede afectar el elemento de la vacuna como un tema de coacción? Porque el 8 de enero se emitió un decreto en donde decía que lo que decía Federico, de que la población, de la sociedad civil, ¿sí? Privados, personas físicas, podían participar directamente en la compra. Yo me pregunto, ¿y dónde están los permisos? ¿Sí? Por ahí se dice que no va a haber permisos para la importación hasta después de las elecciones. No quiero entrar en el terreno de las especulaciones, no es mi política, pero el dato duro es, por supuesto que afecta a la democracia, por supuesto que afecta al proceso electoral, o a alguien le pudiera afectar si un particular adquiere la vacuna y lleva a cabo su plano política en una forma mucho más efectiva de lo que lo pudiera hacer el gobierno. ¿Sí? Entonces, pregunta a comentar. Pues yo creo que ya hizo la pregunta y hizo la respuesta. Sí. 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 Compañeros, si no tienen alguna pregunta que agregar, yo, bueno, le doy las gracias a la doctora Flavia. Te agradezco muchísimo, primero que todo, que hayas aceptado nuestra invitación. Sabes que en lo personal te admiro y te aprecio desde que te conocí en una conferencia, de hecho, y me pareció súper interesante. Y sí dije, wow, ¿no? Y te empecé a seguir en Twitter y tu contenido es muy interesante. Y realmente a título personal te agradezco mucho, y a nombre de la barra también, bueno, le cedo la palabra a nuestro presidente, el licenciado Juan Isidoro, y me despido y muchas gracias, Flavia. No, gracias. Bueno, hemos pasado aquí por esta magnífica disertación de la doctora Flavia, la verdad muy agradecidos de nueva cuenta por su presencia, por su participación, por su disposición a interactuar aquí con los miembros de la barra, con el público aquí, compañeros presentes, abogados, respetando, como bien dice ella siempre, la diferencia de opinión y las coincidencias, que también son muchas. Muy contento, reiterarle nuestro ofrecimiento de que las puertas de la barra están abiertas para cualquier evento que quiera participar con nosotros, organizar. Bienvenida siempre. Y sin más, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Tenemos evento mañana jueves, en un panel de energía que también organiza Marcelo. El viernes tenemos otro de energía, y el lunes tenemos a nuestra presidenta nacional de la barra mexicana Colegio de Abogados, la primera mujer en dirigirla, Claudia de Buen. Entonces, estamos de lujo en estos días con presencia de tan distinguidas expositoras. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, adiós. Bravo. Muchas gracias.